Y nada, lo primero que os quiero es darle la bienvenida a los que se vayan a los locos que se vayan a conectar a una conversación sobre Tolkien a las 5 de la tarde en lugar de estar durmiendo la siesta, que es lo que toda persona de bien debería estar haciendo. Y darles las gracias sobre todo a 4 personas que hace 24 horas no sospechaban ni de lejos que iban a estar aquí conectados a Zoom a las 5 de la tarde de un miércoles de agosto. Bueno, les voy a dar la bienvenida a cada uno de ellos. Laura, Michel, 10 de la mañana en Ciudad de México, ¿no? En Guadalajara, México, sí, así es. ¿Qué En tal? Buenos Guadalajara. días para México y buenas tardes para España. Bueno, le doy también, antes de que a Laura le dé un parraque, porque ella está un poco emocionada con que esté aquí, y para mí también es un honor, Eduardo Segura. Hola, buenas tardes. También tenemos aquí, bueno, por aclamación popular en Twitter, yo pregunté, ¿quién es la persona que más sabe del Señor de los Anillos? Y todo el mundo me contestó que tú, Kai. A ver, gracias por invitarme. No soy la persona que sabe más del Señor de los Anillos, pero bueno, la gente, quizás sea la persona a la que más gente puede acceder dentro de Internet, porque mi contenido está abierto a cualquier persona, ¿no? Digamos que eres la persona más humilde y accesible en el mundo del Señor de los Anillos, un poco, ¿no? Bueno, y Mónica Sanz, ella y sus 265 versiones del Hobbit, también están con nosotros esta tarde. Encantada de estar aquí y con muchísimas ganas de hablar de Tolkien y de cositas relacionadas con Tolkien. ¿Cuántas son exactamente? Del Hobbit, de momento 260, aunque tengo 3 en camino. Ah, bueno, pues ya está. ¿Y las 3 qué son? ¿Qué cosa tienen? Pues son 2 ediciones en bretón, que es una de las lenguas que me faltaban, y una edición en holandés, que es una primera edición. Bueno, ¿y cuál es esa que estás buscando y que no acabas de encontrar? La edición en luxemburgués. Es imposible, imposible. Bueno, nos decías tú, Eduardo, que intentaste pillarla una vez, pero que no hay manera, ¿no? Bueno, Mónica sabe que cada vez que encuentro algo no sé, en las páginas que frecuentamos, de una novedad, un libro que sale en una nueva traducción, se lo envío siempre con la ilusión de que diga, anda, mira, pues gracias. Y entonces me da las gracias, pero dice, ya lo tengo. Eso pasa, eso pasa. Bueno, chicos, lo primero que os quiero preguntar, sé que nos habrán hecho esta pregunta 1.000 millones de veces, pero seguro que cada uno tiene su pequeña historia especial y además los 4 sois narradores estupendos. Contadme cómo llega a vosotros, no sé si llega antes la figura de Tolkien, si llega antes el libro, uno de los libros, El Señor de los Anillos, El Hobbit. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, por ejemplo, en tu caso, Laura? Bien, voy a tratar de hacer la historia corta. Dale. Yo me enteré de la existencia del Señor de los Anillos por la película de Ralph Bakshi, que se hizo en los 70. Yo estaba muy pequeñita y leí sobre la película en una revista Reader Digest, publicada en español aquí en México, y de lo que recuerdo es que la película decía que el libro era extenso y entonces yo, que estaba muy pequeñita, decía, bueno, no voy a leer el libro, voy a esperar a la película, no me importa. Pero pasaron 7 años después de aquello, de que me enterara, y mi mamá me compró El Señor de los Anillos, después de suplicarle muchas veces que lo hiciera, porque mi mamá me compraba los libros que yo leía, y algunos de ellos tenían pues nombres bastante sugerentes y extraños, pero eran novelas históricas. Pero en el caso del Señor de los Anillos, mi mamá no me lo quería comprar porque pensó que era una novela pornográfica. Anda. No tengo idea. ¿Estamos hablando de los 80? No tengo Bueno, idea qué. en fin, no quiero hacer conjeturas, pero bueno, y entonces llega a tus manos, que no te lo quería comprar, pero al final se decide, llega a tus manos ese Sí. libro, ¿y qué pasa? Ajá, llega a mis manos, mi mamá me prohíbe leerlo hasta que lo lea mi hermana mayor. Tengo que A que esperar. pase la censura, ¿no? Un poco. Sí. Ajá. Y sí, finalmente lo leí, se convirtió en mi libro favorito de todos los tiempos y he amado a Tolkien y todo lo relacionado a partir de entonces. Qué maravilla. Bueno, Eduardo, en tu Pues, caso, yo coincido en parte con Laura porque en 1978 yo vivía en Valladolid y recuerdo cerca de la Plaza Mayor de los Soportales unos carteles que entonces se ponían anunciando las películas, y en el Cine Coca
cerca del cual yo vivía, estaba anunciado que se iba a proyectar la película de Ralph Bakshi. Recuerdo que el póster era la cara de Frodo y el ojo de Frodo a través del anillo que se sostenía en alto. Recuerdo el impacto que eso me causó sin tener idea de qué historia se trataba. Yo no fui al cine a ver la película, en aquel entonces yo debía tener 11 años. Y más tarde, en el 82, en el verano de 1982, un amigo era estas fechas, yo me iba a ir de vacaciones y un amigo me dejó el primer volumen del Señor de los Anillos. Y bueno, pues yo pensé que era un libro interminable porque jamás había leído un libro tan largo. Y al cabo de 6 días ya lo había terminado, pero en Mallorca de vacaciones no podía seguir leyendo y tuve que esperar varios meses hasta poder continuar. Y sí que recuerdo, y con esto termino, que en lugar de buscar de Tolkien, busqué más cosas sobre Tolkien. Y de hecho creo que lo siguiente que leí ya fue la biografía de Carpenter en inglés. Y entonces, hasta que volví a leer a Tolkien, además yo creo que lo siguiente que leí de Tolkien fue el Silmarillion y bastante más tarde el Hobbit, lo que me interesaba era averiguar quién había sido capaz de generar una historia de ese calibre. Bueno, yo tengo que avisarle a toda nuestra audiencia que probablemente esta sea la vez de la historia, históricamente, la presentadora más indocumentada sobre El Señor de los Anillos. Es decir, yo vi antes las películas y cuando empecé a leer el libro dije, vamos a ver, Frodo, llevas no sé cuántas páginas y no has salido de la comarca. Basta, ¿sabes? Pero como, claro, o sea, muy bien, me interesó muchísimo el libro, la genealogía de los hobbits, pero no sales de la comarca, sal ya. Y claro, al haber visto el libro eso me influenció. Pero como le decía hoy a Eduardo, yo creo que el libro elige a la persona y elige el momento y que gracias a vosotros voy a entrar en el mundo del Señor de los Anillos con mejor pie. Kai, ¿cómo fue en tu caso esta llegada tuya a la Tierra Media de la que no te has salido, te has quedado ahí? Bueno, yo en 1970 y 80 pues no había nacido aún, así Bueno, ya está el millennial, venga. Yo tampoco había nacido en el 78, pero no se lo digo a ellos. Bueno, yo lo primero que conocí fueron las películas de Peter Jackson. Era muy pequeño, tenía 6 años cuando se estrenó la primera. Me impactaron muchísimo en el cine y a partir de ahí, bueno, durante años las veía cada año porque me gustaban mucho. Y cuando tenía 10 años, creo, o 11, no lo recuerdo ahora, en 2007 creo que fue que se publicó el libro de los hijos de Húrin y mi padre me lo compró porque sabía que era del Señor de los Anillos, pero sin haberme leído yo antes El Señor de los Anillos ni nada de esto. Me pasó directamente ese libro, no entendí nada, o sea, me quedé... Y luego de eso me leí El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion y ya pues fui leyendo uno detrás de otro, todo lo que encontraba. Qué maravilla. Bueno, ahora hablaremos un poco de esas adaptaciones de las que nos estáis hablando, de la dimensión audiovisual de la obra de Tolkien, que en eso yo tengo la sospecha de que fue un poco adelantado a su tiempo, ¿no? En hacer muy visual, en hacer que la obra fuera también un poco, por lo que he escuchado, muy cinematográfica o con un cuidado de los detalles, aparte de todo el universo, que esto me interesa mucho, lingüístico, que creó Tolkien. Y en eso creo que Mónica también de eso sabe un poquito, porque aparte también es filóloga inglesa y no es filóloga de todos los idiomas de Tolkien porque no existe la licenciatura. ¿Cómo llegas tú a todo este embrollo? He de decir que yo intenté aprender cueña, lo intenté, pero es una lengua flexiva y las lenguas flexivas y yo no nos llevamos muy bien. Bueno, el titular ya lo tenemos, es Las lenguas flexivas y yo no nos llevamos bien. No nos llevamos bien. El titular del día de hoy. Pues yo era una lectora empedernida desde muy chiquitita. ¿Qué me pasaba? Que todos los libros que yo tenía ya me los había leído. Y un día, teniendo 9 años, pues me adentré en esa cueva que es la habitación de los hermanos mayores. Sí. Esa cueva que tiene juegos de rol y dados y figuritas de plomo que huelen fuerte, ¿no? Pasan cosas malas, Mónica, perdóname, yo soy la hermana mayor y luego pretendéis que nos responsabilicemos de cosas como que a mis hermanas les guste Camilo VI o Camela. Yo no me responsabilizo, no haber entrado. Mira, claro, cómo Mortadelo y Filemón no se engancharon tanto con lo super fan de carpeta que soy yo. Pues nada, entras ahí, te encuentras esos dados a la niña de Stranger Things. Cogí el primer libro que vi, el primero, y me lo llevé. Y me senté contra la puerta.
Claro, claro. Me senté contra la puerta y el libro estaba tan gastado, no tenía sobrecubierta. Y estaba tan gastado que las letras del canto no se leían, o sea, no se sabía qué libro era. Y cuando la abrí ponía El Hobbit. A lo Y historia interminable. a lo Historia Interminable, sí, a lo Bastian Baltasar Books, sí, igual. Toma, ya tampoco le gusta a ella la historia interminable, ¿eh? No, tampoco me gusta mi hija de Ende, no, nada. Ah, Y muy bien, entonces, mi hija de Ende, porque además hay poca gente que lo claro, pronuncie bien. Yo hasta hace poco que me sacó de la duda un amigo, era Michael Ende, por los supuesto. true fans lo decimos bien. ¿Lo Y usáis entre vosotros para saber quién es trufan o no? ¿Que no trufa? No, ¿no? para nada, no. Yo soy socia de la Sociedad Tolkien Española, igual que Kai, igual que Eduardo, y para nada. De hecho, lo que más queremos es que la gente se adentre en el mundo de Tolkien. Entonces, lo que hacemos es, cuando esa gente nos dice, es que yo no me he leído tal, es que yo no me he leído cual, intentar ponerles en conocimiento, tentarles y también ayudarles a que descubran las obras de Tolkien. Nos acogéis como si fuéramos personas. Yo tengo que decir que fui Sí, con la Sociedad Tolkien en Sevilla al estreno de la tercera de las películas de Peter Jackson. Entonces, como iba sin disfrazar, fui también gracias a un amigo, Alberto Tirado, que le ha dejado tirado su móvil y no se está pudiendo conectar, le estáis echando de menos. Y entonces, como no tenía disfraz, alguien me prestó una capa marrón básica de ir en la compañía. Y entonces íbamos por la calle, pues todo el mundo disfrazado, pues fue divertidísimo, y la gente me llamaba Gandalf. ¿Por qué? Pues ya está, pues les sonaba y para adelante. Pero sí, sí, yo les recomiendo a todo el mundo que se pase por vuestros eventos, por vuestras reuniones, porque es genial. Entonces, nada, Mónica, coges ese libro, empiezas a leer esto que es y ahí que te enganchas. me lo devoré y además me lo llevaba al colegio y en un recreo una de mis profesoras, la profesora de sociales, doña Fuencisla, que no le puedo agradecer más lo que hizo, me cogió el libro y me dijo, yo tengo la continuación. Y ella fue quien me prestó El Señor de los Anillos. Qué maravilla. Qué Sí. maravilla. Bueno, que sepáis que no soy una maleducada que mire para otros sitios. Es mi primera conexión en directo en Twitch. Estáis estrenando esta cosa de streamer que me he hecho. Y acá y te pediré consejillos y estas cosas. Pero estoy mirando los comentarios que tenemos ya conectado a esto de los nombrecitos que os ponéis los fans del Señor de los Anillos. Tela, ¿eh? Nirnaer Galway, que dice que buenas tardes a todos, especialmente a Eduardo y a Mónica, a sus colegas de la STE. Bueno, Kai también, ¿eh? Nirnaer, ahí está. Bueno, pero vamos a adentrarnos un poco ya, ahora que ya hemos hecho las presentaciones en el tema. Y lo he llamado a esto Tolkien, una serie en serio, ¿sabes? Y lo primero que me interesa es adentrarnos un pelín en la figura de Tolkien, ¿no? En quién era ese señor que a mí me apasiona mucho que tuviera esa visión de decir, mira, Disney, no metas aquí las zarpas. Y otra cosa, Eduardo, que no sé, yo también soy una lectora ávida de biografías, si es verdad, o sea, tengo el récord Guinness de conectar cosas con los Beatles y llevo escuchando toda la vida que hubo un proyecto que a Brian Epstein se le propuso, lo puso encima de la mesa, de una película, de una adaptación del Señor de los Anillos con los Beatles. Y que Tolkien dijo, no, va a ser que no. ¿Hasta qué punto esto puede tener algo de cierto? Bueno, hasta donde yo sé es verdad. Sí, ¿no? Incluso había una distribución ya de los papeles. Por Dios, dime que la sabes. Creo que George Harrison era Gandalf, Paul McCartney era Frodo, Ringo era Gollum y John Lennon, no recuerdo, quizá Mónica lo sepa. Creo que Lennon iba a ser Gollum, de hecho. Iba a ser, bueno, pues, y entonces probablemente Ringo sería Sam. Mm. En cualquier caso, mi opinión personal al respecto es que mejor que no se hiciera. Exacto. Porque También. el momento en la historia personal de los Beatles en que eso se iba a hacer es ya la época posterior a Sgt. Pepper's, a la época más psicodélica. Mm. Eso daría para hablar mucho de toda la conexión en la recepción de la obra de Tolkien, sobre todo El Señor de los Anillos, en los años 60, la conexión del Señor de los Anillos con la contracultura en los campus universitarios estadounidenses, con el movimiento hippie. Claro, una lectura tan sesgada. Luego creo que además el núcleo de este programa va a ser hablar de las lecturas sesgadas de un mito y el modo en que eso produce anacronismos insostenibles. Sí. En los años 60 el anacronismo insostenible habría sido convertir a Tolkien en una especie de viaje psicodélico
mucho, desde mi punto de vista, siendo como soy un amante de gran parte de lo que hicieron los Beatles, mucho menos fiel al espíritu de Tolkien que el modo en que leyeron a Tolkien Led Zeppelin o Yes o Genesis o Rush o otros grupos de lo que ahora se llama rock progresivo, ¿no? Ya digo, es una vida personal, ¿no? Pero creo que la fuerza que tenían los Beatles como catalizadores de una manera de entender la música y la cultura popular de aquel momento habría hecho que de Tolkien hubiera quedado muy poco, ¿no? Y yo creo también que los Beatles en ese momento ya eran una especie de lucha de todos contra todos y la película habría sido un fracaso, ¿no? Pienso. Sí, se hubieran comido un poco la historia, ¿no? Yo creo que uno de los aciertos de Jackson fue precisamente que los actores no eran actores conocidos, sino que muchos de ellos prácticamente salieron de la escuela de interpretación a la pantalla. Pero creo que todos, vamos, no me perdonaría a nadie que te tuviera aquí, Eduardo, y no te preguntara, que así a grandes rasgos, yo sé que es una pregunta muy manida, pero te la tengo que hacer, que nos contaras cómo era para ti Tolkien. Así a grandes rasgos, ¿qué nos puedes decir de su personalidad, del hombre, ¿no? Porque yo he leído muchísimo, ya te digo, soy una biógrafa, me encanta leer biografías empedernidas, y me parece una figura con muchos matices, fascinante, y que precisamente, como tú decías, que va a ser el núcleo del programa de hoy, que a poco que te pones a rascar se te caen por su propio peso algunos de los tópicos que se dicen acerca de él, ¿no? Bueno, es como de cada persona es imposible hacer una foto, ¿no? Un hombre que vivió 81 años Es magia. es imposible ser reducido a lo que yo creo que a lo que cualquier persona pudiera describir. Y en mi caso, además, con la limitación de no haberlo conocido en persona, ¿no? Yo lo he conocido por sus obras, lo he conocido en los ecos cercanos de personas que lo conocieron, de algunos familiares, y por lo tanto el retrato que yo tengo de Tolkien o la imagen que yo pueda tener está quinta esenciada por su mirada sobre la realidad, que es lo que el arte literario en este caso es, ¿no? Entonces, para mí Claro. Tolkien es un hombre, creo que Mónica, que es a quien conozco, ¿no? De los 5 que estamos aquí hoy, o de los 6, es una persona que es imposible de ser comprendida sin la esencia de la filología en un sentido que ahora se ha perdido tristemente, ¿no? Yo doy clase en la universidad y ya no doy clase en filología inglesa, doy clase en una cosa que se ha inventado que se llama grado en estudios ingleses, ¿no? Para mí es una señal más del creciente prosaísmo del mundo en el que vivimos, ¿no? Tolkien era un filólogo de la escuela diacrónica, un filólogo capaz de saber cómo funcionaba, como decía su amigo Clive Staples Lewis, cómo funcionaba el lenguaje desde dentro. Que es una frase muy bonita, pero que da para un libro entero, saber escribir, saber entender cómo las historias nacen de la mitología y no al revés, ¿no? De cómo una manera de ver el mundo alumbra un idioma en el que ha de ser dicha. Entonces, por no alargarme, creo que Tolkien es un hombre que miraba el mundo igual que Mozart lo miraba desde la música o Bach, ¿no? O Tolkien lo miraba desde las palabras y desde el modo en que un idioma es capaz de inventar la realidad en el sentido latino, en el sentido de descubrirla. Creo que eso es lo que nos ha cautivado. Tolkien ha Sí. sido capaz de descubrirnos, de correr el velo de algo que nos estaba oculto y de una Tierra Media en la cual, una vez descubierta, hemos sido capaces de entrar y de encontrar en muchos casos muchas cosas de nosotros mismos. Pues sí, pues yo creo que es una buenísima definición. Kai, tú hiciste el camino contrario. Tú llegaste a esa Tierra Media mediante la vista, mediante el oído, mediante esa serie de estímulos para un niño tan pequeño. Luego pasaste a los libros, ¿no? ¿Qué es lo que te cautivó de la Tierra Media y te cambió esa... ¿Hay algo que cambiara fundamental en tu percepción de ella una vez que ya te pasaste a los libros? A ver, lo que más me llamó la atención de los libros, y creo que, bueno, creo que es lo que me impulsó luego a leerlo todo y bueno, y a día de hoy, pues, ganarme gran parte de mi día a día con eso. Fue el hecho, o sea, de ver todo el trasfondo que había detrás, es decir, toda la historia del mundo. No tanto, pues, Sé quién llama, perdóname a mi porterillo, pero bueno, no sé. No espero, no me habéis mandado ningún regalo ni nada, ¿no? Entonces era publicidad. Pues eso, ver todo el trasfondo decías
Sí, bueno, es decir, pues leerme, por ejemplo, El Hobbit y, bueno, la primera edición que me leí del Hobbit es una que es, bueno, la conoceréis los demás, que se llama El Hobbit anotado, el cual, pues, bueno, para los que no lo sepan, es cada vez que hay una referencia o cada vez que se habla de alguna cosa concreta que va más allá del libro, pues hay una nota aparte explicativa de, pues, explicando qué es eso. Y, por ejemplo, pues yo leía allí cuando salía Gondolin y te explicaba en la nota, pues Gondolin es una ciudad élfica tal como se cuenta en el Silmarillion, que tal y cual en la primera edad, ¿no? O cuando salía el rey de los elfos, que te explicaba, la guerra que están mencionando aquí con los enanos en realidad se refiere no a este rey elfo, sino a Thingol en la primera edad, no sé qué. Pues leer todo eso, bueno, y luego en los apéndices del Señor de los Anillos, pues ver que no era simplemente que no era simplemente la historia que se explicaba bueno, hasta para mí en ese momento eran las películas. Todo, solo lo que había en las películas, no, que detrás de eso había muchísimo más. Mm. Y eso fue pues lo que me llevó a saber más y más y más, y en plan todos los detalles, hasta el punto de saber más de la historia de la Tierra Media que de nuestro mundo, que eso es una cosa que ya de mayor digo, bueno, eso es un error garrafal en mi afición, ¿no? O Está sea, más puesto en la actualidad de la Tierra Media que en la española, ¿no? sí, sí, Casi, sí, sí. casi. Bueno, la española aún, pero todo lo que es de fuera de fuera de España, es que no, o sea, hay muchas cosas que no sabía y pues los últimos años estoy más en plan, pues leer un poco o sea, para tener pues cultura de nuestro mundo, ¿no? Porque al final no todo es la Tierra Media. Bueno, podría, ¿no? Podría. Oye, tenemos seis personas que nos están viendo y nos dice Gastaldi, qué gusto toda esta gente, saludos desde Córdoba, Argentina. O sea, somos ya internacionales. Chicos, pero sobre todo Mónica, eh, por lo que ha dicho Eduardo y por lo que dice Kai, fundamentalmente un tipo que construye todo un universo a base de palabras, con las palabras como cimiento, con ese juego increíble que hace con la palabra, con esos idiomas que crea, muy fundamentados, como ya tú nos explicarás, si no, hoy otro día, porque yo esto le veo una segunda parte, ya os lo digo, no nos va a dar tiempo sino de ir a cenar. Eh, pero, ¿cómo crees que se transforma? Bueno, pues ¿qué está pasando hoy? Si está todo el mundo de vacaciones. Bueno, perdóname un segundo que me voy a asomar. A ver, ¿quién es? Perdóname. Bueno, te voy preguntando y tú vas contestando. Sí, ¿Cómo se transforma o a través de palabras? ¿Cómo se crea un mundo lleno de imágenes a través de palabras? ¿Cómo crees que consigue hacer ese proceso? Espera. bueno, la obra de Tolkien tiene una base indudablemente lingüística, tiene un humus lingüístico, no solamente a partir de las palabras perdidas que Tolkien recupera de viejos poemas, como puede ser el tema de Arendil, ¿no? Que apareció por ahí en un poema y le inspiró toda la historia de Arendil, sino también por la afirmación que hizo de que la Tierra Media se creó para que hubiera un mundo en el cual el Ensila Lumenomentielo fuera un saludo posible, ¿no? Que se pudieran hablar esas lenguas que él había trabajado en un ambiente, entre comillas, real dentro de la ficción. Es decir, él creó las lenguas, creó el esqueleto de sus lenguas y luego creó un mundo en el cual sería posible hablarlas. Entonces, es muy importante la filología, tal y como ha comentado Eduardo. Es fascinante, por ejemplo, estudiar los arcaísmos en Tolkien. Cada palabra que está colocada en su obra está colocada con pinzas. Por ejemplo, yo qué sé, en el tema ahora más actual, que es el tema este de las etnicidades en la serie y demás, él utiliza 3 palabras distintas para los pueblos. Utiliza raza, utiliza pueblo y utiliza parientes, todas indistintamente, pero todas colocadas de una forma muy estratégica. Entonces, un filólogo, por ejemplo, leería El Señor de los Anillos con una lupa y con un bolígrafo haciendo análisis por debajo. Y como bien ha comentado Kai, en el Hobbit anotado hay esta versión también anotada, pero si leéis El Señor de los Anillos y lo acompañáis con la guía de lectura de Scully Hammond, podéis tener una idea de lo que puede ser este Señor de los Anillos estudiado al mínimo, al detalle, por qué están allí colocadas las palabras. Entonces es una maravilla y una gozada para los filólogos poder estudiarlo, sobre todo en su idioma original, ¿no?
Bueno, pues nada, era el cartero que siempre llama 2 veces y si no llama 38, ha visto el aire acondicionado puesto y ha dicho, ah, aire acondicionado, aquí hay persona. Pues ya está. Oye, chicos, hablabais antes de una adaptación que os atrapó tanto a Eduardo como a Laura en los años 70, de la que yo no conocía. Hablando un poco de las adaptaciones, aparte de la de Jackson, creo que la mayoría no tenemos mucha idea de qué otras adaptaciones se han hecho, que otros intentos por acercar el universo de Tolkien a otro tipo de formato. Laura. Bien. Sí, claro, sí, no hay problema. Bien, Tolkien vendió los derechos de adaptación para El Señor de los Anillos poquito después. No estoy muy segura de la fecha, pero fue poco después de que el libro se convirtiera en un éxito en los Estados Unidos. Y pues a partir de entonces, de las adaptaciones que conozco que se han hecho, hay un corto animado de El Hobbit, sumamente extraño. Se puede ver en YouTube, dura algo así como 11 minutos, 15 minutos más o menos. Es muy extraño, con animación muy limitada, se hizo en el espacio de un mes y la narrativa también está muy rara, le añaden y le quitan cosas en Pero a ver, Laura, ¿raro tipo la cena de Navidad de la familia de Chihuahua? ¿O raro tipo, claro, es que eso es muy más o raro, menos. ese Sí, rollo. Vale. demasiado años 60. Uno lo puede ver y Exacto, uno se imagina el psicodélico, ¿no? efecto. Sí, el efecto psicodélico. Vale. En este corto, por ejemplo, Bilbo se termina casando con una princesa y Thorin no es un rey, sino que es el general de, bueno, revuelven cosas, es algo sumamente interesante, muy La curioso piedra de del ver. arca tiene forma de corazón. Sí, y el dragón Un Smaug no poco se el llama verano del Smaug, amor, se un llama... corto hippie, por decirlo Sí, así. sí, un corto hippie hecho a todas las prisas y pues con mucho trabajo. Estuvo el asunto de Bakshi, pero antes de Bakshi, un director llamado John Boorman, que fue quien hizo la película Excalibur, tenía planeado hacer una adaptación del Señor de los Anillos también. Y fue algo muy extraño, yo digo, gracias a Dios que no se llevó a cabo, porque John Boorman parece tener una obsesión bárbara con el sexo y con, no sé, las drogas, sí, también. Hay una escena Bien. sumamente interesante donde Frodo, Sam y Merry y Pippin van por el campo, van de camino a Rivendell, empiezan a comerse unos hongos y los hongos los ponen mal y se Estoy ponen a sufriendo, cantar. por cómo va a acabar esto. Sí, Gandalf se la pasa diciéndole a todo el mundo, ponte el anillo, ponte el anillo, ponte el anillo y verás. No, nada que ver. Y tu madre Y diciendo, ¿ves cómo no tenía que leer lo que tenía? gracias a Dios que no se hizo eso, si no mi madre tendría un punto con ello. Cuando la compañía del anillo llega a Lothlórien, empezamos con Boromir tratando de seducir a Galadriel. Finalmente ella se acuesta con Frodo y pues se supone que eso es ver el espejo de Galadriel. Muy extraño, de verdad muy raro, pero eso no se llegó a hacer. Y fue lo que motivó a Bakshi para hacer su película. Dijo, no, esto no puede ser sino un desastre. Voy a adelantarme y voy a hacer mi película con la venia de Priscilla Tolkien, que es la hija de nuestro autor. Después de esto, bueno, Bakshi tuvo una pelea muy fuerte con su productor después de terminar El Señor de los Anillos, su Señor de los Anillos, que apenas llega a la mitad de la historia y ni siquiera se peleó muy fuertemente con el productor y dijo, no, ya no voy a hacer una segunda parte. Y de eso se colgó otro estudio llamado Rankin and Bass, que ya había producido una versión animada del Hobbit, que a mí me parece bastante decente, incluso con que cambian cosas de la historia, con que los elfos tienen un diseño sumamente extraño, parecen ranas, y, y que matan más personajes de lo debido. Se hacen Digamos. un George R. Martin, ¿no? No tan al extremo, no tanto, pero sí, fue empujar un poquito las cosas. Que tiene de hecho la gracia esa película, como la siguiente que hizo Rankin and Bass, de tener para la voz de Gandalf nada menos que a John Huston. Y John Huston, mis respetos, sí, una barbaridad de actor. Entonces, cuando Bakshi terminó, su película y terminó con un pleito, ya estaba llevándose a cabo la producción de otra de Rankin and Bass,
que es El Retorno del Rey. Rankin and Bass era una empresa norteamericana que subcontrataba animación japonesa. Por cierto, ahora que has hecho El Retorno del Rey, tengo que hacer un inciso. Le mandamos desde aquí un saludo al que hasta ahora ha sido mi proporcionador de información de Tolkien, que es Jesús Beades, que está de vacaciones, y que me contó que realmente el libro de Señor de los Anillos es uno. Lo que pasa es que estas particiones se han hecho un poquito, y me dice él, y por eso le cito, y hay que ser un poco spoiler para llamarle al tercero El Retorno del Rey. ¿Nos parece? Que es un poco como... Pero bueno, ahora retomamos. Total, que él estaba preparando esta parte. Claro, es que si ya te dicen El Retorno del Rey, pues tú, que se muere, sabes que no. Sí, pero la idea de partir el libro en tres y los títulos del libro no fueron completamente idea del autor. Ya me Eso imagino. fue pues una idea del editor, pero bueno, en fin. Pues eso, él estaba con la tercera película. Bueno, Rankin and Bass, los mismos que habían hecho su animación de El Hobbit, hicieron El Retorno del Rey, que es algo muy interesante. Tanto esta película como El Hobbit parecen indicadas como para un público infantil, pero en El Retorno del Rey hay muchísimos guiños que yo veo que están dirigidos hacia los papás, a los papás que ya leyeron todo el libro y que están sentándose con sus hijos a ver algo. Aparece Faramir, pero nunca lo vemos por nombre. Aparecen dos muchachos idénticos que yo juraría que son los hijos de Elrond. Elrond tiene hijos gemelos. Y aparece Homer, aparece algún personaje que sospecho que es el príncipe Imrahil, que es el tío de Faramir y que no aparece en la adaptación de Jackson. Hay muchos guiños en esa película, pues, hacia esto. Y pues de ahí en más adelante, lo que he llegado a conocer, pero no las he visto porque no las quiero ver sola y no conozco a nadie que las quiera ver conmigo. Pero las vemos por streaming, sí. Chiquilla, tienes amigos en todo el mundo ya. No, intentaré alguna vez, pero bueno, las producciones de fans. Las producciones de fans que pues toman algún extremo de, bueno, este es mi Señor de los Anillos de siempre. Los apéndices es más o menos esta parte son los apéndices. Poco me parece. Sí, es bastante gordo. Toman algunas historias de por ahí, pues los fans, y entonces hacen sus propias producciones, sus propias historias. Ahorita la que recuerdo es una que se llama Born of Hope, como Nacido de la Esperanza, que se hace relatando la historia de los padres de Aragorn. Repito, no las he visto porque nadie las quiere ver conmigo y yo no las quiero ver sola. Yo las quiero ver contigo, Laura. Yo también, Laura, las queremos ver contigo. Bonnie, sí, hay que verlas. Bueno, pero hablando de ver cosas y de cosas audiovisuales, primero te pregunto a ti, Eduardo, y luego lo amplío a todos porque es el meollo de la cuestión. Te digo, Eduardo, porque a nivel biográfico, no sé si tú ves algo que yo intuyo por lo poco que he leído de Tolkien, de él, de la persona, y sobre todo de un amigo suyo que me gustaría también, bueno, tengo muchas preguntas para ti, Eduardo, esto es lo que tienes ser tan experto. Y es sobre la amistad, porque creo que es uno de los, por no decir el eje fundamental del Señor de los Anillos, creo hasta donde sé es la amistad. Y uno de sus amigos, Chesterton, decía que la única manera de contar la realidad es a través de la fantasía, de lo mágico, ¿no? Entonces, lo que quiero saber es si tú crees, Eduardo, que que Tolkien tenía un interés en lo audiovisual y que cuando estaba escribiendo El Señor de los Anillos tenía eso en mente o no, o es algo que le era absolutamente ajeno a ese tipo de lenguaje. Bueno, vamos a ver, un par de cositas, una puntualización. Chesterton y Tolkien nunca fueron amigos. Vaya. Se superponen sus cronologías en cierto modo, porque Chesterton nació en 1874 y murió en 1935. Sí. Tolkien nace en 1892, muere en 1973. Y sí que es verdad que Tolkien fue un gran admirador de muchas obras de Chesterton, algunos de sus ensayos más conocidos, no solo de ortodoxia, también de herejes. Probablemente su vida de Dickens también fuera favorita. No le gustó la balada del caballo blanco, sobre todo porque decía Tolkien que naufragaba su conocimiento de la civilización y de lo nórdico. Una vez más, la visión del filólogo. Esa es la puntualización. Yo creo que te estás refiriendo a Luis. Luis tiene sí, efectivamente. Pero sí. Bueno,
Eran era todos... íntimo amigo. Es que sí que es verdad lo que la cita que has traído a colación es importante porque es verdad Es de que... Luis, pero fíjate, te voy a decir de dónde ha venido. He estado leyendo un libro de artículos de opinión de Chesterton, donde cita a Luis hablando de la fantasía, que lo tengo por aquí. Entonces ya me he hecho un rebollo, pero efectivamente Tolkien y Chesterton eran como Laura y tú, pues que uno miraba mucho a otro, pero no había Zoom y no se conocieron, ¿no? A lo mejor. Y me parece que en el caso de que hubiera habido Zoom no, no ¿Tampoco? se ¿Tú habría crees que conocido. no? ¿Tú crees que no? Tolkien y la tecnología, eso daría para otro programa entero. Bueno, Total, que la cita pero no viene... me quiero perder. La Sí. cita es simplemente un ensayo breve de Luis que se titula literalmente algo así como algunas no se pueden decir o de la mejor manera que se pueden decir es mediante un cuento. No es exacto el título, pero es muy ilustrativo de lo que para mí es una verdad que se remonta a Homero y probablemente hasta mucho más atrás, que es que hay cosas que solamente se pueden decir relatando una historia. Y con eso sí que comulgaba al 100% Tolkien, ¿no? Y ahí está para mí la crítica que comparto respecto de la adaptación de la obra de Tolkien a cualquier otro medio. Yo soy muy crítico con la obra de Peter Jackson, mucho. Reconozco que tiene grandes aciertos, pero me parece que hay un montón de cosas que son errores de partida. Tengo la convicción personal de que El Señor de los Anillos es un libro que no se puede llevar al cine y que esa imposibilidad, esa inconmensurabilidad estética no es una cuestión solamente de metraje. No habría sido mejor una película de 40 horas, ni de 100. La cuestión no parte de una... Son medios de decir las cosas, son canales artísticos distintos, ¿no? Entonces, la prevención de Tolkien respecto de lo visual, yo creo que tenía también que ver con circunstancias personales. Tolkien, incluso al teatro, le dedica palabras muy duras en su ensayo sobre los cuentos de hadas, ¿no? Porque el teatro intenta hacer presente la fantasía por medio de los mutatis mutandis, por medio de los efectos especiales, ¿no? Una película como la de Peter Jackson que se basa troncalmente en los efectos especiales, y creo que ahí es de donde parte gran parte de sus errores estéticos, pues claro, a Tolkien no creo que le hubiese gustado, ¿no? Y eso que Peter Jackson es un fenómeno arrancando historias, o sea, la Comunidad del Anillo, El Retorno del Rey, perdón, Las Dos Torres y El Retorno del Rey tienen unos arranques realmente soberbios, incluso la primera del Hobbit. Cuando la historia coge ritmo es cuando empieza a meter cosas de cosecha propia y desde mi punto de vista a irse a ramas, ¿no? Pero hablamos de lenguajes estéticos distintos y por lo tanto adaptar algo al cine del calibre de una historia como El Señor de los Anillos es difícil. Por eso creo que Amazon va a cometer el gran error de convertir su serie en algo parecido a Juego de Tronos y no a la obra de Tolkien. Bueno, sí, ahí te estás metiendo en harina. Fíjate qué curioso, porque por lo que me dices, y esto os pasa por tener una presentadora tan indocumentada, que me tenía la pata 1000 veces, chicos, me decía Laura, ay, ¿qué puedo aportar yo? Y mírala, ahí está, que se lo sabe todo. Y caí ahora que le voy a dar paso también. Pero fíjate que os decía lo del audiovisual, yo tenía la intuición errónea de que Tolkien, ese lenguaje de las palabras, como nos explicaba antes muy bien Mónica, lo había conseguido convertir en un universo gracias también en parte a ciertas estrategias pensadas un poco para el audiovisual, porque luego sí es cierto que el legado de la obra literaria de Tolkien está presente en una parte de la producción cinematográfica de las décadas posteriores. Y ya no solamente por George Lucas, que evidentemente está sumamente influenciado en la Guerra de las Galaxias. Uy, Laura está ahí, Laura se está muriendo la lengua. Sino que prácticamente crea una nueva forma de contar historias, de narrar a raíz de la obra de Tolkien, ¿no? A ver, Laura, que te estoy viendo ahí. No, sí, iba a ser una intervención rápida. Venga. Una de las adaptaciones que se me pasó a mencionar, y es una que nos tocó justamente en Vida de Tolkien, fue una propuesta que se le hizo por parte de Forrest Ackerman, un editor y coleccionista muy popular de los Estados Unidos. De parte de un guionista de apellido Zimmerman, bueno, no recuerdo el nombre, pero el apellido ¿Familia era de Dylan? Si era familia de Dylan, me interesa, de Zimmerman, de Bob Dylan.
De Robert No Zemeckis. estoy No, segura, ya. no creo, no. Ese guión no he tenido oportunidad de leerlo, solamente algunas anotaciones que aparecieron publicadas en el volumen de las cartas de Tolkien. Y hay algo muy interesante. Bueno, yo soy guionista y soy profesora de guión también. Y algo muy interesante sobre las anotaciones de Tolkien es que él parece comprender muy bien cómo funcionan los medios audiovisuales. En la crítica que le hace al guión de Zimmerman, que le dice, oye, esto se puede representar mejor de esta manera. Oye, no metas tantas peleas porque de eso no se trata. Yo creo que es lo que más le hubiera disgustado de las adaptaciones de Jackson. Peleas. Y no se trataba de eso. Oye, no hagas que los miembros de la comunidad del anillo se monten en águilas porque eso le quita todo el suspenso al asunto, y que me diga Kai si no tenemos entre los fans esa teoría fastidiosa de que porque las águilas no llevaron el anillo. Yo es lo primero que pregunté. Ya me he enterado, ¿vale? Esta historia sí me he enterado, no me hagáis repetirla porque no sabría, pero es lo primero que uno piensa. Claro, o sea, uno de los argumentos es porque, mira, a ver, que igual le hubieran visto, ¿sabes? Igual le hubieran encontrado rápidamente. Era un poco el plan que nadie esperaba, ¿no? Van un poco por ahí los tiros. Hicieron un poco lo que nadie se podía esperar. Pero Kai, habría el melón, Eduardo, y te hago la pregunta que hace que estemos aquí. ¿Es necesaria una serie del Señor de los Anillos? A ver, a ver. Como prólogo a la respuesta, tengo que decir que a mí me gustan las 3 películas del Señor de los Anillos. Y quizá de todos los que estamos aquí soy la persona a quien más le gustan, pero aún así soy súper fan de los libros. Necesaria la serie no es en absoluto. O sea, ¿en qué momento es necesaria una serie de 5 temporadas de, supongamos, 10 capítulos cada temporada, 50 capítulos, 1 hora por capítulo, 50 horas de algo que, bueno, de la segunda edad, que es muy importante, pero apenas, o sea, se podría contar todo lo que está escrito literalmente, no sé, en 1 hora, en 2, como mucho, por decir algo, ¿eh? No lo tengo calculado, pero necesaria no es. ¿Dará mucha vida al universo? Pues no lo sé. Yo, por ejemplo, llegué a Tolkien por las películas. Si no hubiera habido las películas de Jackson, a lo mejor de mayor me habría acabado leyendo el libro. Sí, a lo mejor sí. A lo mejor sería fan del Señor de los Anillos tanto como soy ahora. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. No lo sé, no lo sabremos nunca. A lo mejor llegará gente nueva a partir de la serie. No lo sé. Necesaria no es, pero habrá que ver, a ver qué es lo que hacen. Es que tampoco se sabe nada, o sea, tampoco se puede valorar Se sabe prácticamente solo que nada. está ambientada, ¿no? Y que van a ser 5 temporadas, dices, ¿también se sabe? ¿O esto...? Sí. Van a ser 5 temporadas y, bueno, yo supongo 10 capítulos por temporada, porque y de 50, o sea, de 50 minutos 1 hora, porque viene a ser pues como decía Eduardo, el estándar este de Juego de Tronos un poco, ¿no? Marcado. Y veremos a ver qué es lo que hacen. Para los que no estén... Sí, Eduardo, dime. No, cuando me toque me gustaría decir una cosita. Dale, si es que soy los invitados más disciplinados que he tenido nunca. Es que nota que soy gente que lee, interrumpíos, por favor. Yo solamente quería apuntar, es que hay un tema que está apareciendo y que me parece importante rescatar, que es el tema de la necesidad de la obra de arte. Bueno, yo como ya tengo muchos años, me da igual ir de decir machadas, pero a mí me parece que lo que está haciendo Amazon se llama hacer caja y punto final. O sea, no es una obra de arte. Si el arte cinematográfico es puesto al servicio de una finalidad primordial, que es ganar dinero, pues entonces eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Ahí harías una distinción con las películas de Jackson? Hasta cierto punto sí, porque para mí lo que salva a Peter Jackson con creces es tanto su valentía a la hora de afrontar el proyecto en sí, como la honestidad de ir una tras otra proponiendo a las diferentes posibles productoras su idea de hacer 3 películas y de tener incluso el sí de Miramax para una película larga y decir que no, él arriesgándose a no tener nada porque no accedían a hacer 3 películas, ¿no? O sea, para mí el proyecto de Peter Jackson nace como un proyecto artístico y es mantenido como tal. Luego podemos entrar a discutir y a debatir nuestras posturas
personales más o menos razonadas, más o menos objetivas o más o menos objetivables respecto de sus aciertos y sus errores, ¿no? Pero como artista cinematográfico creo que Peter Jackson ha hecho algo honesto. En El Señor de los Anillos. Con El Hobbit prefiero Eso te iba a no decir, Eduardo, que estás obviando las 3 películas del Hobbit, que es otro tema completamente diferente. Porque, claro, me parece que ahí, también por las circunstancias de que Guillermo del Toro no pudiera hacerse cargo, los problemas judiciales que hubo, en fin, todas esas circunstancias hicieron que al final creo que Peter Jackson, de una manera totalmente renuente, se hiciera cargo del proyecto del Hobbit, y eso afecta al resultado final, incluso al modo de hacerlo, ¿no? Pero por centrarme en Las Señoras de los Anillos, que creo que son películas notables, o sea, a mí no me parece que sean películas notables, no me parecen películas dignas de la lluvia de Oscar que recibieron, me parece que premios que merecieron no les fueron dados, por ejemplo, un reconocimiento a la actuación de Ian McKellen, me parece que era objetivamente algo que merecía, e incluso algún actor más merecía un reconocimiento, si es que debemos medir la belleza y los méritos artísticos por los premios, ¿no? Que es otro tema de debate. Pero volviendo a lo que decía, cuando Tolkien escribió El Señor de los Anillos y lo publicó, en una carta a un amigo le dice, este libro está escrito con la sangre de mi vida, fina o espesa. No creo que nadie pueda decir a día de hoy que lo que ha escrito está escrito con la sangre de su vida. Me refiero a los bestsellers, me refiero a los libros que luego rompen récords, porque nos hemos ido en esta lógica del mercado y esa lógica nos acaba ahogando, ¿no? O luego el hecho mismo de que él dijera en esa misma carta o en otra, no recuerdo, y dice, he expuesto mi corazón a los disparos. A los disparos. La desnudez con que un artista como Tolkien escribía, pues a mí me parece que es parecida al último Rembrandt, al Miguel Ángel Buonarroti ciego de los últimos años, a Beethoven sordo. O sea, a los grandes artistas, a los que lo merecen el nombre de artistas. Creo que lo que en esta época que nos ha tocado vivir, en la que todo es mercadotecnia, parece que al final quien mejor se vende, el mejor postor... Fijaos que Amazon lo primero que hizo fue ya anunciarnos que quien se va a encargar de los primeros episodios es Bayona, ¿no? Pues para mí no es garantía de nada, sinceramente. Para mí es garantía de alaraca y de efectos especiales y de fuegos artificiales. Pero para mí no es garantía de buena dirección. A mí habría sido una buena noticia decir, Peter Weir va a dirigir varios episodios de la nueva serie de Amazon. Entonces sí que habría pegado la oreja. Sí, tengo que deciros que aquí, y espero no estar equivocándome, pero Bayona, si no me equivoco, es el director de Colosal. Creo que es una de las últimas películas que... Vale, por ubicarme, porque yo con los nombres ya habéis visto que los mezclo. Director de Lo Imposible, efectivamente, de Un monstruo viene a verme... Eso es, sí creo que es un buen contador de historias. Otra cosa distinto es la motivación que él tenga, no sé si vas por ahí, Eduardo, o la implicación que tenga con el proyecto. Mi punto de vista tiene que ver con que no me parece un director que tenga un lenguaje personal, punto. Me parece un director absolutamente estándar. De esos tipos de creadores que hacen que la película no te llame la atención. Yo veo un plano de un gran director y me da igual, no me estoy refiriendo solamente a John Ford, a Kurosawa o a Terrence Malick o a Orson Welles. Me refiero a directores que son capaces de ponerte delante de la pantalla un modo de mirar el mundo que lo hace reconocible como artista. ¿Pero tú crees que eso sería bueno para la obra de Tolkien, el que se mezclara otra mirada tan personal? Eso es lo que necesitaríamos. Alguien capaz de hacer verdad las últimas líneas de un párrafo de la carta número 131 en la que Tolkien dice: yo desarrollaré los cuentos del fondo y algunos de los cuentos mayores, dejando lugar para otras manos que añadieran pintura, música, drama, o sea, teatro. Por eso mismo, personalmente, creo que fue una pena que no tuviéramos a Guillermo del Toro como director del Hobbit. Me hubiera encantado un Hobbit firmado por Guillermo del Toro, o me hubiera gustado algún capítulo de una serie dirigido por Guillermo del Toro, porque él es uno de esos artistas que cuando tú ves su obra dices, es suya. Y no solo eso, que también aporta otros puntos de vista muy distintos y muy particulares a lo que es la fantasía. Entonces, ojalá hubiéramos visto un Hobbit Guillermo del Toro, porque yo creo que se ajusta a esto que está diciendo Eduardo, en mi humilde opinión. Oye, Kai, bueno, tú decías también que voy a aportar yo te veo fascinadísimo, espero que te lo estés pasando bien, yo estoy aprendiendo mucho de ti. Yo sí, estoy aprendiendo mucho también. Yo estoy flipando. Yo creo que los cuatro nos quedaríamos con la boca abierta escuchándote, Eduardo, toda la tarde, si te lo digo. No.
Me ha interesado muchísimo el tema, sí, pasa que todos habremos quedado para hacer merienda cine, lo sé. Que me ha interesado mucho el tema de la carta que comenta Eduardo, yo he aportado esto, llamadme loca, me ha recordado un poco estuvimos en Barcelona en la Sagrada Familia, a todos aquellos planos que dejó Gaudí con unas indicaciones muy exactas de cómo debía ser el resto de la obra, pero muy consciente de que otras manos meterían mano, valga la redundancia, en la Sagrada Familia, y así ha sido, ¿no? Entonces, habla en esa carta Tolkien de música. Te voy a hablar yo también de videojuegos, ¿no? Que, por ejemplo, creo que no ha habido un videojuego, no sé si en los juegos de rol quizá un poco más. ¿Qué música crees tú que le pondrías a la Tierra Media? Y de estas otras categorías que te digo, juegos de rol, videojuegos, tal, ¿cuál crees tú que representa mejor lo que para ti es la Tierra Media? La pregunta para quién es. A ti, para ti. Ah, para mí. O sea, ¿qué música creo que representa mejor la Tierra Sí, Media? sí. Pues no sabría, o sea, me quedo en blanco. A ver, La muñeca. ahora bueno, no sé qué vais a pensar los demás, pero a mí el compositor Howard Shore, o sea, me parece alucinante lo que hizo con Tenemos El ya Señor. metido. Sí, sí. De entre los premios que ganó, a ver, hablando de premios, Eduardo, no me apuñales, pero creo que este No, es... no, en absoluto. Ya va con miedo él, ¿no? Sí, creo que Yo este... pido perdón si causó ese efecto, pero es que es un Yo día apasionado, no claro, tengo remedio. si es que te digo, si es que sois muy bonitos, es que no me discrepáis nada. Yo luego sobre la música, si tengo espacio, me gustaría apuntar una cosita. Sí, ahora seguimos. Pues eso, Howard Shore te fascinó Creo y que creo que ganó 2 Oscars, si no me equivoco, del Retorno del Rey y en la Comunidad del Anillo puede ser. Bueno, no lo sé, ahora estoy hablando de memoria, pero creo que tiene 2 del Señor de los Anillos y, bueno, a mí me parece alucinante. Yo me acuerdo de niño tener los CDs y ponérmelos de fondo mientras hacía otras cosas, por ejemplo, mientras leía, ¿no? Mientras leía El Señor de los Anillos, pues con los CDs estos de fondo. O sea, para mí esa es la música del Señor de los Anillos, pero porque crecí con ella también. Eso influencia muchísimo. a ver, Eduardo, tírale. Bueno, yo creo que había un tema interesante a debatir y si no conoces a Jaime Altozano, que es una persona, Sí, soy muy eh, fan, pues esta muy persona fan. tiene algún programa que ha dedicado a explicar desde el punto de vista de la musicología. Sí. Yo alguna vez he hablado con él, no estoy del todo seguro de que una orquestación, o sea, de una música de base orquestal fuera lo adecuado para la Tierra Media. Pienso sinceramente que no, lo cual no significa que no tuviera que haber una música de ese tipo, ¿no? Pero creo que la Tierra Media implica un desafío también para el músico. De la misma manera que otras manos que han añadido algo a la Tierra Media, como las de Alan Lee, las de John Howe, las de Ted Naismith o algunos otros artistas plásticos, ¿no? Han dado una visión de la Tierra Media que para muchos también ha sido casi hasta mediática, ¿no? Nos ha ayudado a acceder mejor. La música de Donald Swann en su día, que el propio Tolkien Eduardo, te expresó. voy a interrumpir porque Nirnaed nos está dejando mensajes todo el rato y es que ya si no lo leo me va a matar. Nos ha dejado un mensaje sobre la directora y actriz de Born to Hope, Kate Madison, que la tuvieron en la Stelcom, a Chris Bouchard, director de The Hand of Gollum, también, y nos dice el problema de Bayona es que siempre tira de lágrima fácil, y por esto te he interrumpido, Eduardo, porque nos deja la cita concreta de la carta de Tolkien, que es: la publicación me está asustando porque será imposible no tener en cuenta lo que se diga. He expuesto mi corazón para que se le dispare. Van por ahí los tiros, ¿no? Sí, utilizo la palabra shot, o sea, mi corazón está expuesto al disparo. Pues eso, te he interrumpido porque es que si no, Nirnaed se va a pensar que no le estamos leyendo y estamos leyéndole con mucho interés. Y además sé que tú vas a retomar fácilmente. Nada, es simplemente el hecho de que creo que ha habido una serie de músicos paradójicamente desconocidos, o al menos no tan conocidos como merecerían por lo que han aportado a la música contemporánea, yo creo que por tanto a la música clásica. Algunos de ellos los he mencionado antes, ¿no? O sea, gente que creció, que en sus años de eclosión artística se toparon con Tolkien y que dieron
compusieron música basada en la Tierra Media. Como, como la ópera de Serge. Johann de Meij, por ejemplo. No iba a hablar ahora de Johann de Meij, pero al hablar de Donald Swann me refiero a obras que tienen una base orquestal y por tanto se adecuarían más al modelo tradicional, en el mejor sentido de tradicional, de John Williams, de este tipo de genio, ¿no? Es verdad que sin el cual el cine es imposible de entender. Yo me refería más a gente como Mike Oldfield, como Genesis, como Yes, como Led Zeppelin, Oye, ¿y si como hubiera Rush, hecho como la banda Michael James sonora Harvest. de Señor de los Anillos, Vangelis? No me habría gustado. ¿No es ese rollo más Demasiado Michael? música, es una música demasiado electrónica y por lo tanto más adecuada quizá a un tipo de adaptación de finales de los 70. Pero esta gente, yo personalmente habría metido a todos en un castillo, habría tirado la llave y habría dicho, hasta que no sacáis entre todos una banda sonora a la altura de esto, porque eso habría dado la posibilidad de un tipo de recreación de atmósferas. La Tierra Media es un lugar ficticio lleno de textura y por tanto el bosque de Fangor no puede tener la misma textura que las llanuras de Rohan, que por cierto es para mí lo mejor que ha hecho Howard Shore, la música de los jinetes, ¿no? De la marca. Eso no es lo mismo que la música de la comarca, pero coger a Enya y darle el tema principal de la Comunidad del Anillo me parece tan socorrido que deja un poquitín a la altura de cuál era el propósito de poner música a la Tierra Media en algo excesivamente estereotipado. Por más que me guste Björk y por más que me guste mucho de la música de Howard Shore. Me refiero al hecho de que si Peter Jackson, cuando acabó El Retorno del Rey, dijo estas no son las películas perfectas que yo tenía en mente, hay algo de Tolkien que no he sabido captar, lo cual me hace quitarme el sombrero ante la honestidad de Peter Jackson. Por lo mismo, creo que había algo en la música de la Tierra Media que no se ha captado y que está ahí y que gente que llegó a la Tierra Media hace 40 años eran capaces por su genialidad y por su conocimiento del medio musical de haberle puesto a determinados lugares de la Tierra una música más acorde, literalmente más acorde. Oye, eso es un proyecto para un músico contemporáneo que lo quiera atrapar, el musicalizar cada una de las regiones de la Tierra Media, ¿eh, Kai? Ahí, sería para el que sepa. Ahí les puedes asesorar. Bueno, voy a soltar antes de irnos la bomba, esta que la coja quien quiera. No os voy a hacer la pregunta como pensaba, que sería muy manido preguntar ¿qué os parece que haya inclusión en la serie de Señor de los Anillos? No. Os voy a preguntar por algo que sí existe y que no se cae por su propio peso, que es la variedad de personajes que ya hay en El Señor de los Anillos. Es decir, ¿cómo afronta esto Tolkien? Porque hay un abanico de personajes, y lo hablaba con Eduardo preparando el programa, suelto un titular. A mí me parece que hay muchísima diversidad y que los personajes femeninos tienen un corte profundamente feminista, y no solo los femeninos. Así que yo suelto la bomba, el que quiera que la coja. La tomo porque estuve comentando recientemente en mi Twitter al respecto. Tolkien ya era bastante incluyente para su tiempo, de verdad. Y lo estaba haciendo de manera orgánica. Lo estaba haciendo porque le gustaba, porque tomaba en cuenta esto. No lo estaba haciendo por llenar una cuota. Y algo que me preocupa ahorita de todo lo que se ha estado cantando sobre la serie es que se busque la inclusión, pero para llenar una cuota, para quedar bien con lo políticamente correcto que nos está permeando ahorita a todos. Yo creo que no habría necesidad de forzar las cosas. Y sí, Tolkien se molestó por hacer un mundo tan amplio donde vamos a encontrar una variedad enorme de etnias. El catálogo de personajes femeninos es enorme, personajes con algún tipo de diversidad, y esto también va a incluir algún tipo de discapacidad física, algún tipo de condición mental y todo esto, enfermedades invisibles, que pues al menos para mí son algo muy importante que debería de tomarse también en cuenta en la inclusión. Yo creo que no deberíamos de forzar las cosas. Mucho del trabajo ya está hecho. O sea que a nivel de tolerancia, según lo que me estás contando, quizá muchos de los que se tiran las manos a la cabeza estos días deberían aprender del Señor de los Anillos, ¿no? Ya sí. Todo, y leerse los libros antes de opinar un poquito, ¿no? Sí, así es, porque probablemente
tengo los dedos cruzados de que nadie vaya a hacer alguna tontería en la serie. Lo que yo espero que hagan, y cruzo los dedos muy fuertemente, es que nos pongan a ver a Tolkien a lo mejor de una manera distinta. Creo que fue un estudioso llamado Peter Curry, quien dijo que las imágenes nos expulsan de la mente lo que nosotros estamos concibiendo. Y un problema pequeño, mínimo, de las adaptaciones en general y en particular de las películas de Peter Jackson es que a lo mejor después que regresemos a los libros o que vayamos a los libros vamos a tener las imágenes de Peter Jackson en la mente. No vamos a concebir las cosas. A diferencia de lo que mucha gente piensa, Tolkien no es nada descriptivo cuando se refiere a personajes. Las acusaciones de racismo raras y sin fundamento, pequeño detalle, Tolkien no se pone a describir el color de las pieles de los personajes. Se va con el color del pelo, se va con el color de los ojos, de ahí en demás a lo mejor nos dice tal personaje es oscuro, tal personaje es moreno, y estoy hablando de que Gandalf describe así a Aragorn. Aragorn, de todos. Entonces, pues yo espero solamente que no se haga ninguna tontería en nombre de lo políticamente correcto. Yo también. El resto, no sé si alguien quiere aportar algo, porque a mí me parece efectivamente que cuando lees El Señor de los Anillos descubres todo un universo muy rico de matices, que también, no sé, Mónica, si queriéndolo vincular a lo que creo, por lo que he escuchado esta tarde, que le interesaba más, que era el poder jugar con las palabras. Entonces, al final, los personajes son reflejos de las palabras que dicen. ¿Cómo ves tú todo eso? De hecho, muchas veces las culturas se distinguen para Tolkien y las etnicidades se distinguen sobre todo por el uso del lenguaje. Estamos hablando de que, por ejemplo, él divide a los hombres en tres, pero luego encontramos que Faramir también los divide en tres categorías. Los altos hombres, que serían los descendientes de Númenor y los que viven en Gondor, los hombres medios, que serían los Rohirrim y los hombres de valle, y los hombres salvajes. De estos hombres salvajes, Tolkien dice que hay muchas etnias y muchos poblados y que tienen una forma de hablar muy peculiar. Pasa lo mismo con los elfos. Los elfos también se dividen en tres. ¿Y cómo se distinguen muchas veces? Aparte de que hay algunos más altos que otros y que tienen quizá más poder por tener más conocimiento que otros, se distinguen sobre todo por el uso del lenguaje. Entonces, realmente ahí vamos a ver la potencia que tenga Amazon de adecuar o de adaptar a Tolkien, también va a depender del tipo de idioma o del tipo de acento que utilicen sus personajes. Si quieren hacer una buena adaptación, deberían fijarse en eso, sobre todo antes que, por ejemplo, intentar obligar a unas cuotas, como dice Laura. En el mundo de Tolkien hay muchísimas etnicidades, hay un montón, incluso dentro de las propias especies, de las propias ramas de pueblos libres, ¿no? Tenemos un montón de gente en el este, gente en el sur, incluso los propios Druedain son diferentes, también usan una forma de hablar diferente de esta lengua común que hablaban todos en la Tierra Media. Entonces, también estoy de acuerdo con Laura en que no hay que forzar la inclusión, pero también es verdad que la visibilidad nunca viene mal. Entonces, yo no veo con malos ojos que quieran diversificar para nada. De hecho, están hablando de tomar partes de lo mismo que Tolkien dice en la carta, un poquito más pervertido, de que otras manos tienen que tomar ese camino. Ellos van a rellenar huecos, digamos. Espero que bien guiados por la Tolkien Estate, que también está metida en esto, y que les haya guiado también muy bien Tom Shippey, que estuvo hasta hace poco metido en el proyecto, y que también diversifiquen con cabeza. Eso es lo que yo le pediría a la serie de televisión, que diversifiquen con cabeza, que no cubran cuotas, como ha dicho Laura. Oye, Mónica, a los señores de Amazon hay que decirles que te fichen la asesora. Imagínate una serie con cada uno hablando su idioma, en lugar de hablar en la lengua común. No me digas que no sería su flipante. Sí, yo he visto alguna serie que lo ha intentado, por ejemplo Sense8. En Sense8 está grabada en diferentes países y cada uno habla su idioma distinto, y para mí fue una serie súper interesante ya solamente por ese aspecto, pero suele ser bastante caro hacer una cosa así. Entonces me parece que Amazon va a tirar por el inglés, que es lo que siempre tira, y bueno, veremos los acentos también son importantes. Bueno, Kai, yo creo que estas chicas son muy optimistas, que piensan que la adaptación de Amazon pues, va a ser súper respetuosa, no va a haber cuotas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves
o de la historia que se va a contar, ¿qué es lo que te da más miedo, cómo vayan a adaptar? ¿Qué historia, qué especie, qué raza? Eh, yo lo que creo es que se va a respetar, pero hasta cierto punto. No creo que se tenga en tanto ojo esto. Creo que, pues como hemos dicho antes, van a mirar más pues para ganar dinero y no tanto para contentar a Obra los de arte, fans. ¿no? Sí. Sí, porque si fuera para hacerlo para nosotros, para los fans, es que no se habría escogido la segunda edad. No sé, se habría escogido otra cosa, la segunda edad. 5 temporadas, no sé, me parece ¿Qué un habrías poco... escogido tú para hacer una serie en torno a Bueno, los aquí entramos en un tema de derechos que tampoco sé hasta qué punto se tienen Imagínate que tú tienes todos los derechos del mundo todos los mundial, que derechos. Tolkien te ha declarado heredero universal. Yo estaría aquí. No estaría aquí, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor es muy humilde. Y también que sus herederos no hablan español, sino igual estaban aquí. Gracias, O Artis. si hablan español, a ver si la estoy ligando otra vez. Pues si tuviera, bueno, a ver, tendría que pensarlo para empezar. O sea, no te sabría decir ahora mismo, Ay, pobre, que le pillo en todas, ¿eh? pero Claro. no sé, así a bote pronto pues te diría algo del Silmarillion, porque yo creo que es lo que la gente, bueno, al menos el feedback que yo recibo de la gente que me sigue a mí es lo que más gente desearía. O sea, es lo que a más gente le gustaría ver, historias de Beren Lúthien o, bueno, a lo mejor contar una historia así suelta sin tener todo la previa de todo el trasfondo que hay detrás, no sé si funcionaría, pero es que Oye, pero habría que pensar mucho, una habría que... serie, yo creo que sí, que una serie de historias así contadas, a lo mejor autoconclusivas sería... No sé si eso es que entramos en un tema ya de marketing o de guión que yo no tengo ni idea, o Yo te sea, hablaba de tu deseo. Mira, nos pregunta aquí ECN Rod Lagoon 3, me lo estáis poniendo muy fácil, ¿eh? A ver, yo te hago la pregunta, Kai, tú salte de este charco, es mi recomendación. ¿Creéis que veremos elfos negros? Y si así fuese, ¿creéis que sería fiel a la obra de Tolkien? Salte de esto cuanto antes, ya te lo digo. yo creo que no, no sé si los veremos, pero creo que sí, la verdad. Pero bueno, no sé si los veremos. Bueno, Eduardo, te voy a elegir. ¿Te hago yo otra pregunta o quieres añadir algo más de todo esto que se está hablando? Sobre esto, simplemente que yo no espero nada de... Lo haces muy bien. Se ha convertido en una actitud, tristemente se ha convertido en una actitud habitual en el cine de los últimos 15 años, más incluso. Creo que Hollywood está pasando hace ya mucho tiempo por una crisis brutal de carestía de ideas en todos los ámbitos. El creciente poder en todos los sentidos de Disney no está haciendo más que cargarse lo poco de creatividad que quedaba y esta homogeneización de las ideas está llevando a una asfixia de la creatividad y por tanto de la libertad en última instancia. Y por lo tanto no espero nada de lo que haga Amazon. De hecho no lo estoy siguiendo con él. Lo que sé es lo que me estáis contando vosotros. O sea, lo que ha dicho Kai sobre que eran 5 temporadas. Le he escrito a Tom Shippey porque somos amigos para preguntarle los motivos de por qué ha dejado el proyecto, si ha sido por desavenencias o por lo que sea. Aún no me ha respondido. Es lo único que me interesa saber, las razones artísticas por las que Tom haya podido dejar el proyecto. Pero solo diré esto, me parece que hay demasiada metáfora y demasiada sutileza en Tolkien como artista, como para que alguien que se plantea incluso de lejos el tema de las cuotas se acerque a la epidermis de lo que Tolkien está contando. No es solo en la segunda edad, sino en cualquiera de sus relatos, ¿no? También en Egidio el Granjero de Ham, en Hoja de Nigel, en Mr. Bliss, en Roverando. O sea, es un problema de cosmovisión. En Tolkien hay una delicadeza a la hora de acercarse, hay una humildad radical respecto de cómo se mide un ser humano con el mundo, con el hecho de que somos mortales, con el hecho de que nos gustaría no serlo. Hay temas antropológicos de tal calado que a día de hoy, que alguien se preocupe de si va a haber negros o verdes o gente impedida, me parece sinceramente una estupidez. Otro día hablamos de la inclusión que algunos ven, algunos no ven, y yo creo que Tolkien no se planteaba estas cosas LGTBI plus Q,
todas estas cosas. Pero fíjate, ya para empezar a terminar, Eduardo, hablábamos en la carta, lo habéis comentado todos, de ese corazón que pone encima de la mesa esa exposición, ese alma de Tolkien abierta un poco en par a través del Señor de los Anillos, ¿no? ¿Qué crees tú, qué ideas principales o qué partes, qué parte de la esencia de la persona, del propio Tolkien, quiso transmitir, aparte de, como ya acabas de decir, esa idea principal de nuestra mortalidad, de nuestra humildad frente a la existencia? ¿Crees que quiso dejar reflejada? Yo te hacía referencia a algo que he intuido solamente por las películas, que es que me parece una persona que debía ser profundamente adelantada a su tiempo y profundamente feminista. Es para mí la pregunta. Pati. Para mí hay una cuestión clave que es casi el armazón, el bastidor sobre el que se teje toda la obra de Tolkien desde 1916, probablemente incluso antes, desde que escribe el cuento de Kullervo, ¿no? en torno a 1914, con 22 años, es que me parece asombroso, pero bueno, ese es otro tema. Yo tengo alumnos de 22 años. Yo tengo alumnos de 22 años y os puedo decir que es que ninguno de ellos, ni de lejos, jamás, en 1000 vidas que vivían, serían capaces de atisbar nada de lo que Tolkien atisbó. Pero bueno, a lo que voy es a una cuestión de Tolkien, por circunstancias personales, la muerte de su padre a los 4 años, la orfandad completa con la muerte de su madre a los 12, la muerte de sus amigos en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, la experiencia misma, tanto personal como geopolítica, de la Primera Guerra Mundial. Creo que alguien que ha vivido de esa manera, con esa profundidad, con esa sensibilidad tan acendrada, mira al mundo, a pesar de los pesares, con esperanza. Y eso es lo que hay en El Señor de los Anillos. El brindis de Tolkien, ¿no? Miro al norte y al sur, al este y al oeste y no veo a Sauron, pero la estirpe de Saruman se ha multiplicado. En 2020 la estirpe de Saruman se ha multiplicado de manera exponencial. Y la estirpe de Saruman es la estirpe de los cínicos. Es la estirpe de los que creen que todo el pescado está vendido y que ya no hay posibilidad más que de risa cuando vemos a alguien que de verdad actúa con esperanza. Yo creo que ese es el legado de Tolkien. O sea, el hecho de que pase lo que pase, cabe la posibilidad de seguir adelante y que ese paso que demos cada uno en la limitación de nuestro ser, en la humildad de lo que somos, ni más ni menos. Es un paso que es requerido por el destino. Que incluso cuando Turin Turambar se da a sí mismo el nombre de Señor del Destino por el destino dominado, no puede dejar de pelear y de intentar huir de los pasos del destino que lo perseguían. En ese sentido todos somos un poco Turambar, todos somos... nos gustaría ser señores de nuestro destino, pero el destino al final está entreverado de libertad y providencia de una manera misteriosa. Y dicho de otro modo, lo único que nos cabe como seres humanos es no renunciar a que la estirpe de Saruman al final no vencerá. Perdón que me emociono. Laura está, su marido tiene dentro un rato que coger el ordenador, pero está por echarle de casa con tal de que esta conversación no acabe nunca, ¿verdad, Laura? No, de hecho está bien porque la clase ya se suspendió y... ¿No ha suspendido la clase al marido con tal de estar aquí? No fui yo, fueron los alumnos, no fui yo. Fueron los elfos. Bueno, de magos. Domésticos. Sí, no, es que el otro día vi la película de Eurovisión, por cierto, voy a escribir un artículo sobre ella porque me parece una fábula fascinante, preciosa, en la que un grupo islandés va a Eurovisión y entonces se encomiendan a los elfos, más tipo David el Nomo, que son ellos, y ellos pues les ayudan durante toda la película, es fascinante. Os la recomiendo muchísimo. A priori sé que no parece un plato apetecible, pero es una fábula y es una basada en la fantasía maravillosa. Bueno, Kai, tengo otra pregunta para ti, pero tú contesta, no te sientas apabullado porque lo estamos todos. Tú, tranquilo, estamos como pueda. Más apabulladas por Eduardo. Pero es que me ha emocionado también mucho, jolín, en el año que vivimos, ¿no? El que una obra además te diga, es que hay esperanza. Y sobre todo uno llega a una edad, yo estoy ya cerca de los 40, tú tienes menos, ya lo sé, no hace falta que lo recalques. Alguno por aquí tiene más, yo estoy en medio. Y hay un momento que dice uno, bueno, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Vale? Y
y puede ser que a través de las obras de Tolkien, a través del Señor de los Anillos, se dé respuesta a este paquete, como dice Eduardo. ¿Tú crees que te da motivos, que te da razones para seguir teniendo esa fe, aunque parezca que todo está en contra? Hay una frase que yo siempre recuerdo de las películas, ya os digo, que me voy a leer los libros, pero que de momento soy una indocumentada, donde dice Gimli, bueno, pues sí, sin ninguna posibilidad de victoria, todo no es así, ¿vale? En nuestra contra, tal y cual, pues para adelante. ¿Qué problema hay? ¿Sabes? No, Mónica, ¿cómo es? Seguro que Mónica se lo Es algo sabe. así, sí, es cuando están planteándose ir a la Puerta Negra para distraer a Sauron y van a la desesperada porque saben que no pueden ganar, pero por lo menos dan la oportunidad a Frodo y a Sam de poder escalar ese monte del destino. Exacto. Y sea que estamos esperando, sí. ¿Qué motivos crees tú, Kai, que le da al lector Tolkien para tener esa esperanza? Bueno, a ver, en primer lugar, a mí la frase esa no me gusta mucho porque en las películas, paréntesis, simplemente, en las películas Gimli hace como de un poco payasete y tal, le hicieron hacer... Y eso, no sé, bueno, No a paro mí... de liarla, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que ya lo hizo en las películas de Indiana Jones y estaba encasillado este hombre en el personaje. Bueno, no sé si fue por eso o porque era un enano y entonces podían hacer más bromas de este Y tipo no con conozco Legolas. nadie que haya leído los libros que no le dé rabia a ese rol de secundarios cómicos de Legolas y Gimli. Sí, sí. Bueno, dicho lo cual. Dicho lo cual, creo que todo el Señor de los Anillos da pie a la esperanza porque continuamente te están diciendo que prácticamente es imposible la victoria, que la posibilidad de que salga bien el plan y que Frodo tire el anillo es muy pequeña. Y aún así, pues, los protagonistas siguen adelante y luchando, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy evidente. Ojo, Laura, y que da igual cómo seas. Señores de lo políticamente correcto, que ya lo dijo Tolkien, que no lo habéis inventado vosotros, ¿no? No. En mi caso, por ejemplo, la frase que creo que resumiría todo, y estoy hablando de todo el legado de Tolkien. Bueno, no, que te estás metiendo en un jardín. En un jardín precioso donde no me importaría quedarme toda la vida, no hay problema. Ya se nota que es guionista, que es cómo ha salido. Bueno, con ese asunto y aparte, mi sueño dorado de la vida es adaptar el Silmarillion completito. Wow. Completito. ¿Sí? Y creo tener una idea de cómo se debe de hacer, pero eso ya nos da para otra plática, no hay problema. Vale. Hay la un frase momento, que resume todo el legado, a ver. Ok, hay un momento cuando Frodo y Sam están acercándose a Mordor, van con Gollum, apenas van a intentar llegar por primera vez y luego no van a poder entrar. Encuentran una estatua de un rey, no recuerdo si es un rey con nombre, pero pues, Moni, Eduardo, No me acuerdo del nombre, pero me acuerdo exactamente del momento que vas a decir. Sí, es que es mi momento favorito, sí. Venga. Es una estatua que ha sido derribada por los orcos, que le han estado escribiendo y pintando obscenidades encima, porquería y media y quién sabe qué tanto más, y la cabeza de la estatua del rey está caída. Pero entonces Frodo se da cuenta de que alrededor de la cabecita, eso sí aparece en la película, pero no aparece la frase, hay como una hilera de florecitas que le ha crecido alrededor pues de la frente a la estatua, a la cabeza de la estatua del rey. Y entonces Frodo se siente súper inspirado y dice, no van a poder triunfar siempre. El mal no va a triunfar para siempre. Y es como que, sí, lo que me llena. Y creo que es lo que me tengo que preguntar. Creo que es lo que deberíamos de preguntarnos en esta época siempre, que estamos tan desanimados y que las cosas se han puesto horribles y que el año está como no nos imaginábamos de mal. No van a triunfar siempre. Lo que sea, no van a triunfar siempre. Ese es el asunto. Yo ya no sé qué decir después de esto, Laura. Yo ya os doy muchísimo las gracias. Ha sido un placer, ha sido un honor, ha sido un acercamiento mucho más íntimo y emocional de lo que esperaba. Supongo que así es un poco el efecto que hace Tolkien, ¿no? Por eso os quedasteis tan enganchados ahí. Completamente de acuerdo. Sí, que cuelgo y me pongo con los libros, es que al final vais a ganar. Muchísimas gracias por haber estado. No sé si queréis decir algunas palabritas de despedida, sí que estaría bien. No vamos a superar a las de Tolkien, pero...
Bueno, ha sido un honor en mi caso verme con todos vosotros, a todos los cuales os conocía, me habían hablado de vosotros y no había tenido la oportunidad de conoceros. Y en cualquier caso, pues gracias Marta por invitarnos y reunirnos, o reunirme a mí con ellos. Nada, yo estaba deseando que estuvieras. Mira, nos comentan también a Yui, dice, siempre nos quedará su obra escrita, lo otro es divertimento, negocio, adaptado a las masas y no a la minoría long tail. Eso no es tan rentable, sea como sea, será mejor de lo que hay en la programación. Y Nirnaed, que a quien le agradezco muchísimo que nos ha acompañado en esta hora y 20 minutos que llevamos ya de conexión en directo, para la próxima vez ponte un nombre más accesible, por favor, o mándame un audio con cómo se pronuncia, una de las dos. Dice, en Eurovisión actúa Rachel McAdams y eso ya redime la película. Bueno, es que es maravillosa. No es la voz de Rachel McAdams la que canta, pero bueno, os la recomiendo otra vez. ¿Quién más? ¿Quién quiere despedirse? Ya sé que nadie, yo tampoco me quiero ir, pero... Bueno, yo también. Bueno, Marta, antes que nada, muchísimas gracias de verdad por habernos invitado, por haberme invitado a mí, que me siento como que el elemento más pequeñito de todos los que Eduardo, están ha estado a punto de desertar cuando sabía que venías. Os lo digo, reviento. No es cierto, no es cierto. Le daba De vergüenza. Dice, si va Eduardo, ¿qué hago yo ahí? No puede ser. Y le digo, pues ya sabe que vas. Ya le he dicho sí. tu nombre. Pero estaba que no quería, que no quería. Sí, me sentí un poco apabullada. Bueno, Eduardo, yo estaba pensando decir doctor Segura, pero pues si puedo decir Eduardo, voy a Lo has intentar decir dicho, Eduardo. que te escucha al principio, que has dicho Una vez. segura. Qué Ok, lástima. sí. He sobrevivido a compartir una plática contigo, Eduardo. Espero que no sea la última plática porque he estado muy feliz. Kai, muchísimas gracias también, y Moni también, muchísimas gracias. Moni, bueno, ya la conozco desde hace algún tiempo y hemos intercambiado muchas cosas. Y pues muchas gracias también a quienes nos han estado escuchando y a quienes nos van a escuchar cuando vean la repetición o la grabación de este programa, y de verdad, muchísimas gracias. Yo voy a tener que ver la propia repetición de mi propio programa para apuntar todos los músicos que ha recomendado Eduardo. Todo. Bueno, a ver, Eduardo, Mónica, ¿quién quiere seguir? Yo puedo seguir porque así rematamos con Eduardo y queda esto con un broche de oro. Me encanta. Yo os recomiendo que leáis. Leed a Tolkien y si veis que se os hace un poco complicado, no sabéis por dónde empezar, recurrid a la Sociedad Tolkien Española, que somos una asociación que llevamos casi 30 años. El año que viene hacemos 30 años estudiando la obra de Tolkien. Y también os recomiendo que os acerquéis al Señor de los Anillos. ¿Por qué? El Señor de los Anillos tiene una cualidad muy curiosa, que es la cualidad de hablarte a ti. Y te habla de una forma concreta. Y al cabo de unos años, cuando vuelvas a leerlo, también te hablará a ti, pero quizá te cuente alguna cosa distinta. El libro y los personajes se convierten en algo tan personal, siendo de todas formas creados por un autor que no conocemos, y además un autor anglosajón, pero son tan cercanos que te hablan directamente a ti. Y esas verdades de las que hablábamos, como puede ser, por ejemplo, la esperanza, como puede ser la amistad, como puede ser también el sentimiento de pérdida, las vamos a encontrar de una forma muy personal, aunque estén escritas en otros personajes de otro mundo distinto. Entonces, os recomiendo encarecidamente que leáis a Tolkien, si puede ser El Señor de los Anillos, y si puede ser, releedlo también. Si lo habéis leído hace tiempo y habéis visto las películas o hace mucho tiempo que no lo leéis, releedlo, porque os aseguro que os va a contar cosas muy diferentes y que os van a quedar esas huellas para siempre. Qué bien hablan estos chicos. Es que yo... Bueno, Mónica, te voy a poner en un compromiso. Ya nos hemos acercado a la Sociedad Tolkien, te tenemos a ti en representación. Yo, que soy una indocumentada, vamos a empezar esa experiencia de lectura. ¿Qué le dices tú a alguien que se acerca? Le dices, señora, os he visto en el Twitch, en el YouTube y me quiero acercar a Tolkien. ¿Qué le decimos? Y yo recomendaría empezar compartiendo nuestras experiencias. Yo recomendaría empezar por uno de los 260, por un Hobbit, que siempre es una experiencia más leve, una experiencia más simpática, más cercana. Pero sí, yo recomendaría a la gente después del Hobbit leer El Señor de los Anillos y leerlo despacio. Yo ahora mismo estoy llevando un club de lectura, que de hecho ahora se está retrasando un poco por el programa, pero no les importa, nos están viendo por Twitch, en el que estamos desgranando... ¿Cuántos sois en el club de lectura? En el club de lectura somos, en total de gente somos más de 30. Pues ya están los 9 que están ahí son de tu club de lectura, ya lo sabíamos.
Aunque fluctúa la participación por los horarios en los que lo hacemos, pero sí, vamos leyendo 2, 3 capítulos cada 2 semanas. Yo planteo unos temas de discusión y después el día que quedamos, pues discutimos, somos gente de distintos países también. Pero se salen cosas muy interesantes, incluso para mí están saliendo cosas muy interesantes y puntos de vista que yo no sabía. Entonces yo les recomendaría coger El Señor de los Anillos y cogerlo con lentitud. Y yo estoy segura de que lo van a poder leer entero. Pues chicos, yo antes de que Eduardo ponga el broche final, porque esto es como el cabeza de cartel, todos lo tenemos asumido y lo hemos disfrutado, solamente el hecho de ser testigos de excepción, de estar desde aquí viéndote, Eduardo, ha sido una gozada. Os tengo que decir que, bueno, esto ayer surgió como una idea bastante loca, como le decía Eduardo, como intentar poner un poco de cordura a lo que a veces es un tuit sin mucho fundamento, pero donde se dice una máxima que no se sostiene sobre nada, como si debe o no tener inclusión una serie sobre El Señor de los Anillos. Y me he encontrado con la gran sorpresa de vosotros 4. He hecho unas cuantas entrevistas a lo largo de mi carrera y unas cuantas mesas redondas y charlas a lo largo sobre todo de este confinamiento. Y debo decir que no os conocía de nada, ninguno de los 4, ha sido recomendaciones de amigos, recomendaciones también del periodista José Cano, que lo primero que me dijo es tienes que hablar con Eduardo Segura. Y ya luego me lo dijo todo el mundo absolutamente, con Kai lo mismo, con Mónica y Laura de hecho se recomendaron entre sí, sin saber que iban a estar. Y tengo que deciros que es algo muy especial lo que ha pasado porque es muy complicado encontrar un invitado, alguien que tenga una historia que contar que sea interesante y os puedo asegurar que sois de las 4 personas más interesantes que he entrevistado en mi carrera, así que ahí lo dejo y que además transmitís una energía y una cosa muy bonita. Yo creo que quien vea esto, cuando digo interesante, no se va a aburrir en ningún momento porque ha sido una gozada y una maravilla de conversación. Y yo creo que Tolkien tiene algo de culpa, que lo sepáis. Bueno, Eduardo, te dejamos cerrar. Bien, 2 cositas. Bueno, yo os agradezco que me dejéis cerrar. Yo me siento con lo cual no... Pero bueno, lo habéis dejado y os lo agradezco un montón. 2 cosas. Una, en 1944 Tolkien le a su hijo Christopher, que estaba luchando en Sudáfrica durante la Segunda Guerra Mundial en la RAF, y le escribía diciéndole que acababa de aparecer un personaje que se llamaba y que no estaba previsto. Yo pienso que tú, Marta, has sido el vehículo por el cual el azar que no existe nos ha convocado aquí hoy, ¿no? Y por eso yo pasaría a la segunda parte de esta despedida que me habéis otorgado, que es la de que esto es un don. O sea, los escolásticos hablaban de las gracias recibidas gratis date, o sea, dadas porque sí. Y esta tarde hemos sido recipientes de este regalo, de volvernos... Yo a Mónica hace mucho tiempo que no la veía, nos escribimos de vez en cuando, pero a Kai no lo conocía, a Laura no la conocía, a ti resulta que has sido el insospechado vehículo para recuperar mi contacto con Jesús de Hades, ¿no? Al que tú sabes que hace Mandamos años un saludo. que no hablo, ¿no? Quiero decir que la vida es así, ¿no? La vida es un ramillete de dones por los que somos bendecidos y por lo tanto la única respuesta adecuada y cabal es dar las gracias, ¿no? Y bajar la cabeza y seguir contemplando la sucesión de regalos que nos sostienen. Oye, pues muchísimas gracias. Normalmente es al contrario, es verdad que hay veces que nos ha pasado que en este tipo de charla nos hemos quedado con ganas de más y los invitados luego me han dicho, oye, vamos a repetir, pero en este caso no voy a dejar que eso sea una decisión vuestra y os voy a lanzar el guante yo. A mí, claro, porque sois capaces de no pedírmelo. Esto es como el que le pide a uno salir o no, que al final se quedan sin hacerse pareja. Pero yo os pido que en un tiempo indeterminado que vamos viendo, pero que repitamos. ¿Qué os parece? Yo creo que Tolkien y el Señor de los Anillos tiene mucho de lo que hablar. Sin duda. Me gusta el plan. Perfecto. Encantada. Pues nada, chicos, un beso muy fuerte. A todos los que estáis en Twitch, ya va la profe, o ¿cómo te llaman, Mónica? Sensei, gurú. Me llaman Finduriel, con eso me vale. ¿No hay un nombre para maestro en el universo Tolkien? Pues no sé decirte, Eduardo. No lo sé. Hemos pillado a Eduardo, ya nos podemos ir tranquilos. A mí me podéis pillar por todas partes, o sea que...
Bueno, La cantidad de pues cosas que no sé. chicos del streaming, muchísimas gracias por acompañarme en esto que ha sido mi estreno y que estreno en Twitch. Vamos a despedirnos de vosotros. Creo que ya no estamos ahí. Voy a despedir también a los que van a estar a través de YouTube deteniendo la grabación.